Había una vez, así comienzan la mayoría de cuentos de hadas. Cuando éramos niños, seguramente nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelas nos contaban esas historias llenas de fantasía, que también las vemos, cómo no, en las películas de Disney. En esas películas que nos recuerdan la infancia, Disney Junior, Canal Disney, la sala de cine oscura y al frente proyectada la imagen de una hada que flotaba y que ayudaba a las mujeres y a los hombres y les concedía deseos y luchaban contra la maldad. Lo cierto es que los cuentos de hadas son tradiciones muy antiguas. Tradiciones que se hunden en la larga noche de los tiempos, y algunos de esos cuentos en sus versiones originales no eran tan lindos, no eran tan Disney, eran sobre todo aterradores. En el fondo estos cuentos eran aleccionadores, les enseñaban a las personas que no deberían hacer algunas cosas porque podían enfrentarse a riesgos terribles. Antes viajar era algo horrendo. Viajar era morir prácticamente. Había que vivir en la villa, en la ciudad, en el pueblo, porque afuera había maleantes, malandrines, bárbaros. En los mares, piratas y también grupos desconocidos, que para muchos eran monstruosos, caníbales y demás. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar una charla que tuve con Daniel Tres Palacios acerca de los cuentos de hadas, de su origen, y voy a narrarles en este podcast dos cuentos que van a ponernos los pelos de punta. Versiones originales que tal vez usted seguramente ya escuchó o vio en dibujos animados, en esas versiones anime, en los cuentos que tenían nuestros padres en el jardín infantil en los primeros años de nuestra vida. Sin embargo, antes de iniciar quiero decirles dos cosas, porque esto va a ser un viaje que vamos a hacer con nuestra mente y nuestra imaginación. Todo lo que vamos a narrar, imagínelo. Pero se trata de versiones originales, vuelvo a decir. Pero también queremos proponerle a ustedes que viajen con nosotros, que viajen conmigo a lugares fantásticos, como los de los cuentos de hadas. ¿Quieren ir a recorrer el Camino de Santiago? ¿Quieren ir a recorrer y ver el lugar en donde están los huesos de uno de los apóstoles de Cristo? ¿Quieren ir a las pirámides de Egipto? ¿Quieren ir a la Ribera Maya, a la pirámide del Adivino? ¿Quieren caminar por Chichén Itzá? Solamente búsqueme como @cruzescribiente. Esteban Cruz Niño en Instagram, @cruzescribiente, en Twitter, @cruzescribiente, y en todas las redes sociales me pueden buscar como @cruzescribiente. Ahora sí, prepárese porque este podcast va a estar brutal, nos va a cambiar la vida a todos. Abróchese los cinturones, a partir de este momento abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Desde chiquitos nos han mostrado las hadas de pronto en los muñequitos, ¿no? Campanita. En Peter Pan, los que vieron Campanita, pues uno la relaciona, o cuando venden artesanías que uno ve esa muñequita bonita con sus alitas. Y uno las asocia inmediatamente, ¿no?, a ese mundo de los seres elementales. A los duendes, a los gnomos, a las salamandras. Bueno, a todo ese mundo de seres que muchos creen en ellos. Muchos creen que son esos seres protectores del planeta, protectores de la naturaleza, que están en otra dimensión, que los animales pueden verlos, pueden jugar con ellos, que existen los rituales para invocarlos, que en la brujería también se usan mucho a los duendes. Bueno, Esteban, ¿y usted? Las hadas. ¿Por dónde comenzaría usted definiendo las hadas o qué? Daniel, esta noche quiero que exploremos algo que tiene que ver con el lado más oscuro de las hadas y de los seres elementales. Algo que está en las tradiciones más antiguas de todos los pueblos. Algo que todavía está allí, entre legajos, entre libros antiguos, y que les voy a narrar esta noche porque usted y yo hemos escuchado desde que éramos niños los cuentos de hadas. Y la gente a veces a uno le dice, esto es un cuento de hadas, me está contando cuentos de hadas. Resulta que los cuentos, desde Caperucita a Blancanieves,
tienen las tradiciones de los antiguos europeos de la Edad Media, personas como usted y como yo, que vivían en castillos, villas, campos, lagos, que soportaban inviernos, personas que además se enfrentaban a lo imposible, a lo desconocido. Vamos a contarles hoy el lado oscuro de los cuentos de hadas. Vamos a dar la vuelta a la moneda y nos vamos a enfrentar junto con usted que me escucha a ese mundo que está inexplorado, que nos han ocultado, porque hay muchos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, que no han puesto en películas, no han puesto en libros, que ellos publicaron hace 200 años y que están recogidos en las tradiciones de un montón de campesinos que son realmente perturbadores. Hoy vamos a ver el lado oscuro de los cuentos de hadas, cuentos que traen muerte, brujería, hechicería, canibalismo, incesto, violación, cuentos que les narraban a los niños antes de dormir, pero que realmente, Daniel, son historias de terror. Seres de la naturaleza, elementales que nos acompañan y nos eligen según nuestro corazón, llenas de magia y protección, son hermosas. Bueno, al parecer todos hablando muy lindo de las hadas. Vamos a ver qué tiene Esteban Cruz para decirnos. Bueno, Esteban, cuentos de hadas terroríficos. Sí, Daniel, antes de comenzar, ya que estaban preguntando los oyentes, pueden hacer preguntas. Háblenos de los cuentos de hadas que a ustedes les gustan. De pronto a usted le gusta Blancanieves, de pronto a usted cuando era niño le encantaba La Bella Durmiente. Y lo que les quiero contar es algo realmente impresionante. Tanto La Bella Durmiente como Blancanieves las editaron, le quitaron la parte fea, porque antes a los niños se las contaban. Les voy a decir rápidamente, antes de contarles uno de esos cuentos prohibidos de hadas malditos de los mismos hermanos Grimm, ¿qué decía el primer cuento de Blancanieves? El primer cuento de Blancanieves hablaba de que ella, realmente el cazador que era el que le quitó el corazón a un ciervo y se lo dio a la señora, no a la bruja que lo perseguía, realmente ese cazador no era bueno, sino que quería era abusar de Blancanieves y la raptó. Si nos vamos a La Bella Durmiente hay algo aún más terrible. Las hermanastras que querían, perdón, de Cenicienta o Cinderella, las hermanastras que querían colocarse la zapatilla de cristal para decir que ellas sí eran las que habían estado en el castillo, en el baile. Ustedes recuerdan que Cenicienta es la historia de una niña que tiene dos hermanastras y que la ponen ahí a ser casi la sirvienta de ellas, y ellas son canzonas, la molestan, le hacen bullying, la fastidian, y entonces viene por la noche una hada madrina, que supuestamente a las niñas abandonadas las amadrinaba un hada. Esta viene y convierte una calabaza en un carruaje, unos ratones en caballo, y se va al castillo del rey, y en ese castillo hay un baile, y el príncipe azul, ese que es bello y hermoso, queda enamorado de ella, pero ella tenía una obligación, irse a las 12 de la noche, y si no se iba a las 12 de la noche, iba a perder todo el encanto, porque sus pajes, o sea, los que la acompañaban, como dijéramos hoy, los edecanes o los escoltas, eran ratones que habían convertido con magia en seres humanos, y su vestido hermoso, hecho de lentejuelas, eran nada más que harapos. Y entonces ella sale corriendo, porque falta menos de un minuto, el príncipe la persigue y se le cae la zapatilla. Y después el príncipe no la alcanza a encontrar y busca él en el pueblo a todas las mujeres y les calza la zapatilla para ver quién era esa Cenicienta y casarse con ella. ¿Sabe qué dice la historia original? Que cuando llega donde las hermanastras, como no le cabe el zapato, ellas cogen un cuchillo y se cortan los dedos y se meten el zapato para ver si le cabe, y como se llena de sangre, el príncipe dice: esto es una bestialidad, ¿quién hizo esto? Y ahí es cuando Blancanieves sale: fueron mis hermanas. Se pone el pie y vuelve a ser la princesa. Ese es el original, el que escribieron los hermanos Grimm, pero después lo fueron borrando porque ya era muy pasado. Sí, o sea, no le pueden decir a los niños. No, en ese tiempo se los decían, porque era un tiempo en el que los niños ya eran adultos cuando tenían como 8 años, como nuestros tatarabuelos, que a los 20 años ya tenían 5 hijos y ya tenían una vida. El mundo ha cambiado. Pero hoy les voy a contar otros cuentos que son tan salvajes, que escribieron los hermanos Grimm, que los recogieron de campesinos durante el siglo XVII y XVIII, que incluso hace 100 años ya los habían prohibido.
Bueno, Esteban nos estaba contando ahorita que los cuentos así como de Blancanieves, la Cenicienta, no son como nos los contaron. Traían su parte de horror. Lo que pasa es que los fueron editando para convertirlo en cuentos de niños. Sí, señor. Y esos cuentos los habían ya recogido los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm existieron. Era uno que se llamaba Jacob y el otro se llamaba Wilhelm. Ellos vivían en Alemania y entre 1812 y 1815, hace ya 200 años, se fueron pueblo por pueblo. Haga de cuenta, usted está en Boyacá o en el Valle o en el Cauca y se va pueblo por pueblo recogiendo los cuentos que le cuentan a los niños, las leyendas, el folclore. Eso es lo que hicieron ellos. Y iban recogiendo y editaron y publicaron los cuentos en varios libros, en varios tomos. Cada cuento original, y eso casi nadie lo sabe, y esto es algo muy oscuro, cada cuento original tiene un número. Entonces hay unos que es el 087, por ejemplo, uno es el 023, y cada uno de esos cuentos, números corresponden, digamos, a Caperucita, a Blancanieves. Hay otro señor que recogió cuentos en el mundo que se llamaba Charles Perrault. Eso fue en el siglo XVII. Si usted lee los cuentos originales de Perrault y de los hermanos Grimm, no se parecen en nada a lo que uno ha escuchado. No se parecen nada a lo que usted ve en Disney, feliz, hermoso, o esas hadas como Campanita. No, aquí es más oscuro. Las hadas secuestran niños. Las hadas hacen que la gente se pierde. Generalmente hay un montón de canibalismo. Y en el siglo XX, cuando Disney sacó todas las películas y empezaron a sacar los libros de los cuentos, recortaron la mitad y los prohibieron o los escondieron. Bueno, Esteban, ¿qué cuentos nos va a contar? Sí, señor. Este cuento lo recogieron los hermanos Grimm entre los campos de Renania, en Alemania. Que la serie es muy buena, se Sí, las quiero recomendar Grimm en es Netflix. muy buena, sí, señor. Y ahí muestran los hombres lobo y muestran todos los que no lo han visto. Pasen, dense una voltica también por Netflix y chismoser los cuentos de los hermanos Grimm. Ahí está. Sí, señor. Y además en los hombres lobo y en los hechizos está todo lo oscuro, todo lo que la Todo. gente temía, era lo que la gente le da miedo. Hay ogros, hay un montón de cosas. En el mundo de los hermanos Grimm está también las criaturas mágicas, de las cosas más terribles que hay en el mundo. Todo comienza en un pueblo de Europa, era la Edad Media. Allá había una mujer muy bonita y joven, de esas muchachas que usted ve, que dicen que está muy linda y que vive en el campo, de una familia muy humilde. Su papá dijo, tenemos que casarla, hay que casarla, era la costumbre de la época, tenemos que buscarle un marido. Envió un montón de gente por todos lados diciendo que la niña, que la moza, que esta muchacha quería casarse. Y hasta esa casa empezaron a llegar un montón de hombres. El primero que llegó era muy viejo. Y el señor le dijo, no señor, mi hija no se casa con un viejo. Y además es usted un viejo pobre. El segundo que llegó era muy joven y era rico. Pero le dijo, usted es un niño. Mi hija ya tiene casi 17 años. La tengo que casar con alguien decente. Hasta que llegó un hombre apuesto, elegante, totalmente pulcro, muy bien vestido. Imagínese usted que está al otro lado del radio. Que llega la familia esta humilde, el tipo mejor vestido, súper elegante. El papá lo ve, lo trata muy bien y le dice, me quiero casar con su hija. La niña lo ve y dice, es hermoso. El papá dice, ustedes se van a casar. Pasan los días y un día el muchacho vuelve y encuentra sola a esta chica y le dice, quiero llevarte a donde yo vivo. Yo tengo en el fondo del bosque un castillo que va a ser para ti. Y para que vayas a conocerlo, voy a dejar en todo el camino una línea de ceniza, una ceniza mágica que yo he dejado para ti y la ceniza te va a guiar. La muchacha, asustada, dice, pero yo le quiero decir a mi papá, ¿por qué no podemos ir todos? No, solo puedes ir tú. La niña entra al bosque al otro día a buscar a su amado y empieza a caminar entre los árboles, árboles gigantes, el bosque es oscuro y hay una línea ahí de ceniza y va siguiendo esta línea de ceniza, caminando entre ella. El bosque cada vez se vuelve más sombrío, aparecen entonces ríos, lagos, sube montañas, se demora 2 días en llegar hasta el centro. Pero ella es inteligente y ha dicho, esa ceniza es mágica, tal vez me quiere perder. Voy a dejar en el camino unas semillas de frijol. Ahí los voy a dejar en el camino de frijoles y unas lentejas para guiarme después por si me toca devolverme. Cuando llega, al final sí hay un castillo, pero no es un castillo como ella pensaba. Ella se imaginaba ver algo hermoso que relucía. No, era un castillo en ruinas, oscuro. Incluso creía ver sombras que la acechaban.
desde las ventanas. Entró y el castillo estaba en ruinas. El piso estaba pegachento. Ella se agachó y tocó el piso y era de color rojo. Al comienzo pensó que era alguna clase de alga o algún animal. Lo olió y era sangre. El piso estaba lleno de sangre y todo estaba podrido. Pero entonces una voz extraña empezó a decirle en la cabeza: te van a matar, te van a matar, no puedes salir, ya vienen y te van a matar. Ella, asustada, corrió hasta donde estaba la voz y era una hada anciana, y le dijo: tu amado no es un buen tipo, es un asesino que busca mujeres para violarlas y matarlas. Ella, muy asustada, siguió el hada y se escondió al lado en un barril. De repente entró su amado con otros 3 hombres, y cuando entraron al lugar donde ella estaba escondida, venían con su hermana. Habían ido hasta la casa y se habían robado a la hermana de ella. De pronto cogieron a la hermana frente a ella, le rompieron la ropa y la violaron entre todos. Esto es un cuento de los hermanos Grimm. La violaron entre todos. El hada le hacía callar porque ella quería gritar. Estaban matando a la hermana. Imagínese usted que le trajeran a su hermana al frente y le estén violando. Lentamente los hombres empezaron a cortarla viva en pedacitos y le empezaron a sacar los órganos en pedacitos. Ella botaba sangre y gritaba. Nadie más la escuchaba. La mujer tenía que estar callada. Después de eso la pusieron sobre una mesa ya muerta y la picaron. Le echaron sal encima y guardaron la carne. Cogieron los huesos y lo metieron en una caldera y se hicieron una sopa y se la tomaron. La mujer ya no podía más y se desmayó. El hada la levantó después de que los hombres se fueron y la mujer salió corriendo. Y ya cuando llegó al bosque ya no había la ceniza, porque era una ceniza del demonio, era una hechicería. Solo estaban entonces sus semillas, ¿se acuerdan? Las semillas que había puesto de frijoles y lentejas. Y así logró escapar del bosque. Duró casi una semana. Llegó donde el papá y no volvió a hablar de lo asustada que estaba. Como estaba enferma y asustada, entonces el papá decidió hacer una comida. Y adivine quién llegó a la comida. Nada más y nada menos que el asesino, que el que se iba a casar con ella. Cuando lo recibió la familia, lo hicieron entrar a la casa, le dieron agua y vino. ¿Y sabe qué le regaló a ellos, a la familia? Carne. Era la carne de su hermana perdida, que también la estaban buscando. Todos se comieron la carne de su propia hija. El papá se comió la carne de su propia hija. Ella, que estaba callada, de pronto volvió a hablar y dijo: esos hombres mataron a mi hermana y me querían matar, yo no me caso con ellos. Y además la descuartizaron frente a mí, le quitaron los órganos, salaron su carne y esa es la que ustedes están comiendo. El papá se enfureció, tomó una daga y degolló al hombre y a todos los demás. Esta noche, @CruzEscribiente, Esteban Cruz, hablando de hadas, pero contándonos esos cuentos que creíamos eran lindos. Y nos está contando su versión terrorífica. Los invito a cerrar sus ojos, a ajustar bien sus audífonos, o subirle a su radio, amigo Taxibris, por ejemplo, el que está ahí, el 537, y oír el siguiente cuento que trae Esteban para esta noche. Daniel, antes de este cuento que algunos ya conocen, quiero decirles 2 cosas chiquitas a ustedes. Este cuento anterior, el de la novia del asaltante o la novia del embustero, habla de una familia o de un grupo que vive en un bosque que come carne humana, que engaña a las mujeres, las llevan allá y las matan y se las comen. Pues eso pasó en realidad y parece que una historia real fue la que hizo que ese cuento existiera. En Escocia, en el siglo XVI, vivía una familia entera en una cueva. Duraron 25 años viviendo en esa cueva y mataron a más de 1000 personas. Todo el viajero que pasaba frente a esa cueva lo cogían, lo metían adentro y lo cocinaban. Esa familia llegó a tener 50 miembros porque fueron reproduciéndose entre ellos por incesto. Su líder era Alexander Bean.
le llamaban Alexander Sauvin, existió. Imagínense ustedes que ese señor, Alexander Sauvin, se escapó con la novia, se fue a una cueva. Imagínense usted que se escape con la novia, usted de 12 años, porque eran muy jóvenes en ese tiempo, y se metió en una cueva para que nadie lo buscara, era muy pobre, no había comida, allá engendraron hijos y después descubrieron el gusto por la carne humana. Entonces cada vez que alguien pasaba al frente, y esto es real, le decían que fuera dentro de la cueva y que le iban a dar un regalo, le iban a dar algo de tomar o algo de comer, y cuando ya estaba dentro lo degollaban, lo partían en pedazos, lo colgaban como si fuera una vaca o un cerdo del techo, y con ellos hacían morcillas, salchichas, hacían un montón de cosas. Y estos señores realmente existieron hasta que un rey que se llamaba James I de Inglaterra unió 400 caballeros y soldados y fueron y los exterminaron. Y eran 50 caníbales que vivían en una montaña. De ahí se dice que salió este cuento anterior y dos películas. Una se llama Las colinas tienen ojos, que es una película de terror, que ustedes pueden ver, es aterradora. Y otra película que se llama Camino sin retorno, que es una familia de caníbales, que hay Camino sin retorno 1, 2 y 3, que viven dentro de un bosque. Muy bien, ahí Esteban quería complementar eso de su primer cuento de esta noche. ¿Por qué no estos para mayores, los adultos que nos están oyendo, intentan dormir con un cuento de estos? Así como chiquitos nos contaban un cuento lindo para dormir, ¿por qué no intentarlo hoy con un cuento de estos? Cierre sus ojos y escuche atentamente el siguiente cuento en el cartel paranormal. Había una vez, en un país muy lejano, un bosque en el cual había un gran noble. Era un duque. Todos lo querían, pero todos lo temían. Era especial porque su cuerpo era diferente al de los demás. Grande y fuerte, dominaba todos los bosques y las planicies. Los campesinos veían en él un gran padre, pero también lo veían como un ser maldito. Durante años tenía un castillo, y en ese castillo se decía que habitaba el demonio. Pero él, soltero, visitaba regularmente algunas casas donde había muchachas lindas y jóvenes, y llegó a una donde una familia estaba desesperada porque tenía deudas, hambre, porque sus campos no daban nada, tenían un peladero. El hombre se presentó y tocó la puerta, y cuando le abrieron, quedaron completamente asombrados. El hombre más rico de la región estaba en la casa de los más pobres, y él solamente dijo: vengo a casarme con su hija. La mujer, que era muy joven, tenía 15 años, lo vio, elegante, con oro, traía un carruaje y sirvientes, y enseguida le dijo a su papá: yo me caso con este señor. No me importa que sea mayor, no me importa que sea mucho más adulto que yo, quiero salir de la pobreza y los voy a sacar a ustedes conmigo, casándome con este, el más rico de nuestra región. La mujer, enseguida, con toda la familia, fueron a la iglesia y se casó. El hombre la llevó a su castillo. Imagínenlo, grandísimo, una casa grandísima, como un galpón infinito, y un montón de puertas. Tenía un corredor central en el cual habían casi 26 puertas a un lado y 33 al otro. Eso dicen los primeros cuentos, un número cabalístico, un número ligado también a la masonería. Y ahí adentro del castillo una gran sala con un comedor donde nunca faltaba la comida, donde nunca faltaba el pollo, donde le servían faisanes, todo lo que ella quería. Los primeros días estuvo feliz, podía entrar por todas partes, nunca había comido tanto, ya no estaba pálida, y a veces la visitaba su familia, sus hermanos, todos estaban contentos, como cuando un pobre se casa con un rico y toda la familia lo alaba. El señor, el gran dueño de la casa, su esposo, empieza entonces a decirle algo que iba a cambiar esta historia. La reúne de pronto en una esquina y le dice: puedes entrar a todas las habitaciones, menos a una. Te voy a dar todas las llaves del castillo, pero esta que te voy a dar en especial, aparte, en otro llavero, no la puedes abrir, porque si abres esa puerta te voy a matar. Ella dice: pero ¿cómo así? Usted es muy buena gente. Y dice: cállese, si usted abre esa puerta está muerta. La mujer quedó asustada.
Aún así pasaron los días. Entró a cada una de las habitaciones y las abría. En una había oro, en la otra había finos linos y telas, en la otra habían almohadones como nunca y se acostaba ahí. Ya cuando llegó a la habitación prohibida, tenía la llave en su mano. Su marido se había ido a cazar y la curiosidad le ganó. Metió la llave lentamente por la cerradura, empezó a abrirla y cuando la puerta se abrió, se enfrentó a la peor imagen que jamás había visto en su vida. Entró a la habitación y sentó que algo estaba pegachento en el piso. No se podía despegar, como si caminara sobre gelatina seca. Siguió caminando y todo estaba oscuro. Prendió una vela y había algo extraño colgado en las paredes. Además el olor era muy fuerte, olía podrido, olía como cuando usted se encuentra un perro muerto en la calle, o si usted alguna vez ha visto una persona muerta que ha estado por ahí en una quebrada mucho tiempo pudriéndose. Ese olor putriciento y asqueroso se metía por todas partes, por cada poro de su cuerpo, y cuando prendió la linterna y la vela que llevaba, descubrió que las figuras que estaban en las paredes no eran estatuas y que el olor provenía de ahí. En las paredes estaban los cuerpos de más de 15 mujeres torturados y colgados. Les había arrancado el útero y estaban desnudos y sus tripas estaban en el aire, así dicen los cuentos. Ella, asustada, se le cayó la llave, golpeó contra el piso y la recogió y salió corriendo y cerró la puerta. Ya venía su marido, tenía que hacer algo. Fue corriendo a recibirlo y le dijo: mi amor, ¿cómo te fue en la cacería? Él notó que estaba nerviosa y le dijo: ¿dónde está la llave? Ella dijo: se me perdió. Si no la encuentra ya, mató a toda su familia. Ella de repente dijo: sí, aquí la tengo. Él se dio cuenta que en la que en la llave había una mancha roja. Era sangre seca y enseguida supo que había entrado al cuarto. Iba a matarla, pero según el cuento, en ese momento llegaron los hermanos, apuñalaron al señor, le cortaron la cabeza y se quedaron con la casa. Lo interesante es que la cabeza del señor tenía una barba larga, una barba como la que no tenía nadie, una barba de color azul, y ese cuento se llama Barba Azul. ¿Hola? Este Barba Azul, este cuento sí estuvo en televisión y sí es muy popular. Es muy popular el Barba Azul, ¿no? Sí, es raro porque mata a todas las mujeres y todavía se lo cuentan a niños. Es que a veces uno dice, pero ¿cómo pueden contarle el cuento de un asesino en serie? Que es un asesino en serie porque mata a las mujeres. Claro, el original las destripa, le saca las tripas y un montón de cosas. En este lo limpian más, solamente están colgadas. Hubo un señor que se llamaba Bela Kiss, que le llaman el verdadero Barba Azul. Otro que se llamaba Gilles de Ré. Existieron realmente. Por ejemplo, Bela Kiss era húngaro y lo que él hacía era llevaba mujeres a su casa y desaparecían. Un día la policía entró a la casa de él vivía en Hungría. Cuando bajaron al sótano encontraron algo así como 18 bidones de gasolina, así, 18 bidones, ahí tanques. Sí. Y él dijo: no, es que yo guardo unos líquidos porque yo trabajo con química. La policía dijo: bueno, está bien. Entonces dijo: ya vengo, tengo que ir a hacer una vuelta. Si quieren, quédense en la casa. El man se fue. La policía abrió los bidones y ¿sabe qué había adentro? Cadáveres de mujer. Soy un pajarillo, te quiero, no me olvides. Lo que pido es muy sencillo, hazme un favor. Si en ti existe amor, ven y tráeme una flor. Roja, roja la traerás y así me salvarás. Vuelve, te pido, vuelve, te quiero, vuelve. Tengo un hermoso pajarillo por primera vez en mi vida.
Eso que acabamos de oír, ¿qué es, Esteban? Era... Jorindel. Sí, Jorindel y Jorindel. Sí, Dianita Chiflis tiene razón. Es un cuento que se llama Jorindel y Jorindel. Son dos personas, un niño y una niña, que no son hermanos y que una bruja convierte a la niña, al niño, perdón, en un pájaro. Y la bruja, escuchen esa historia, es horrible. La bruja se los lleva al bosque y tiene una casa donde tiene todos los niños vueltos pájaro. Y cada mañana, y eso no sale en los cuentos de los hermanos Grimm, pero en los cuentos originales está, en los escritos, cada mañana desayuna uno de esos pájaros. O sea, coge un niño, lo cocina y se lo come. Y lo mata. Y ella sale a cazar niños. Y eso que ustedes escucharon es el momento en que a Jorindel lo convierten en pájaro y lo meten en una jaula. Los cuentos de hadas y sus extraños significados. Los cuentos de hadas como una forma de conectarnos con el pasado. Entender de alguna manera que hay algo que nos acecha siempre. Que la mayoría de los que están por ahí que nos pueden hacer daño no son bestias, monstruos, hadas, demonios, sino otros seres humanos. Y eso sí da miedo, y por eso enseñan los cuentos de hadas a desconfiar de personas malvadas, de gente que tenga malos sentimientos. Ese es el motivo, según Bruno Bettelheim, un muy importante psicoanalista que tuvo que estar en algún momento en unos campos de concentración atrapado durante la Segunda Guerra Mundial porque era de ascendencia judía. Bettelheim dice que los cuentos de hadas les enseñan a los niños y nos enseñan a nosotros. Y es que si uno se pone a ver la historia, la mayoría de los homicidios, o de casi el 99.9%, han sido provocados por seres humanos, no por duendes, ni por demonios, ni por gnomos. Pero los duendes, los demonios y los gnomos funcionan entonces como un espejo, como un, digamos, paralelo que nos pone allí de frente, nos muestra de alguna manera qué es lo que debemos hacer y cómo debemos llegar a un destino sin hacerle daño a los demás. Eso es lo que yo creo que está en el fondo de los cuentos de hadas y es lo que nos cuenta el señor Bruno Bettelheim, que les recomiendo un libro que escribió él que se llama así, Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Dicho esto, solo me queda decirles a ustedes que muchas gracias por estar acá, por escuchar otro podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de los cuentos de hadas, en el que revivimos una charla que tuvimos con Daniel Tres Palacios y en el que tomamos todos estos temas que son realmente interesantes. Si les ha gustado, por favor denle like, compartan este video, compártanlo de una vez, comenten aquí abajo desde dónde nos escuchan, desde qué país. Y bueno, les hago nuevamente la invitación que me sigan en mis redes sociales @cruzescribiente, hasta en TikTok, donde vamos a presentar un nuevo tipo de encuentro con el misterio. Vamos a hacer viajes, vamos a hacer también charlas en Bogotá y en otras ciudades del país, charlas a las que ustedes podrán asistir en algo que se va a llamar Cruz Escribiente en vivo o Expedientes Paranormales de Esteban Cruz en vivo. Están todos ustedes invitados, invitadas. Vamos pronto a sacar la boletería y también, pues, si les gustan todas estas historias, hay un libro que se llama Expedientes X Colombia, lo tienen que tener. Expedientes X Colombia y otro que se llama Los monstruos en Colombia si existen. A todos ustedes muchas gracias. Yo me despido desde aquí, desde Bogotá, al frente de un micrófono. Solo me queda decirle a usted que me está escuchando, esté donde esté, encuéntrese donde se encuentre, que yo a usted de verdad, de todo corazón, lo quiero mucho.